Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Radio Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgo y protección civil, transmitiendo en vivo desde el estado de Quintana Roo, Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya. Hoy, 24 de enero del 2019, les damos a ustedes la bienvenida. Rosy. Muy buenas tardes a todos en cabina y un saludo a nuestros radioescuchas, a quienes les recuerdo nuestros medios de contacto. En el WhatsApp general 5546185719 y el WhatsApp local 984-187-6566. Twitter y Facebook @Radio Togapan. Páginas web www.radiotogapan.mx y www.togapan.mx. Nos puedes escuchar de varias formas y totalmente en vivo a través de Facebook, por medio de nuestra página de YouTube, Radio Epicentro, y por la aplicación TuneIn Radio, buscando la estación Radio Atogapan. Tenemos los siguientes programas durante la semana, los días todos los días de 4 a 5 de la tarde, lunes Nuevo León, martes Sonora, miércoles Ciudad de México, viernes Veracruz, y de 6 a 7 p.m. hora del centro. Escúchanos los lunes en el Estado de México, segundo martes de cada mes en Colima y el miércoles en Colombia. Los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora del centro, de 6 p.m. a 7 hora local, Epicentro Quintana Roo. Los sábados de 12 del día a 1 de la tarde, Epicentro Tehuacán, Puebla. Segundo miércoles de cada mes, de 8:30 a 9:30 de la tarde, Epicentro Ecuador. Pues vamos a pasar ya directamente al tema, aunque después tenemos el blog especializado, ¿verdad? Del Epicentro Blogs, que ahora también podrás leer a grandes especialistas en el www.radiotogapan.m. Temas muy interesantes. Últimamente, en estos últimos días, han estado saliendo escritos bastante pesados. Interesante, tuvimos pesado. Lo de la famosa fuga de combustible, etcétera. Yo les recomiendo que le echen una leída a todos ellos. El César se aventó un buen trabajito ahí. Una buena crítica. El buen César, te mando un abrazo y un saludo. Pero bueno, vamos a entrar al tema de hoy, a nuestro invitado de hoy, que aparte que es un gran amigo mío, fue un maestro para mí, fue por el cual yo me metí en el famoso tema de los actas de riesgo. Yo estaba en la protección civil más cuando era reactivo, etcétera. Y fue el hombre que a mí me dijo, me indicó más o menos el caminito. Nos aventamos el primerito de Cancún, que estuvo muy bueno. Yo estaba de director, el señor fue el que me incitó a estos malos caminos, a estos buenos caminos que tenemos de los actas de riesgo, etcétera. Pero hoy vamos a tocar un tema que es de máxima importancia para nuestro estado, y yo diría que para el país, porque no es nada más algo que afecta al estado de Quintana Roo o al Caribe mexicano, sino que aparte también afecta un poquito a la zona del Golfo de México. Y estamos hablando de el sargazo, ese problema que hemos tenido ahorita en este último año fue muy fuerte aquí en nuestro mar Caribe, pero aquí vamos a tocar este tema de el sargazo, un peligro de origen biológico que puede desencadenar una crisis socioeconómica, y por lo cual pues, le agradecemos al buen ingeniero Alberto Oriza Barrios. Hijo, estaba leyendo tu currículum, yo te lo conozco perfectamente. Les voy a dar un resumen porque qué bueno que lo traigo en el celular, porque si fuera en papel sacaría yo el pergamino acá. Pero por ahorita vamos a decir, Alberto Oriza Barrios, ingeniero bioquímico, director general de Outsourcing y Medio Ambiente SLCB e investigador senior del grupo Investi SLCB. Como les decía, ingeniero bioquímico por el TEC de Monterrey, con maestría en Administración Pública del Instituto Politécnico Nacional, y en su carrera ha sido investigador de tiempo completo de la Unidad de Información Biogeográfica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas, especialista en SIG y percepción remota, con especialidad en manejo costero integrado en la Universidad de Rhode Island. Ha desarrollado diversidad de proyectos de investigación en materia ambiental, siendo parte de iniciativas internacionales como la Red de Información sobre la Biodiversidad, la cual desarrolló para el Banco Mundial y la Organización de los Estados Americanos. Se ha especializado en su carrera en cuestiones de gobierno, ya lo habíamos perdido, sobre todo que comentar, porque no podemos estar dedicando demasiado al gobierno, y ya nos había abandonado tanto en la iniciativa privada como en la cuestión de investigación. Nos abandonó, pero ya regresa a casa de nuevo. La oveja negra siempre regresa a casa. Bueno, para el caso, ha participado
en las cuestiones de gobierno desarrollándose en planeación territorial, tanto ecológica como urbana, en el inicio del programa Hábitat. Por eso les comentaba que es uno de los papás no mencionados, tiene la paternidad de los primeros atlas de riesgos. Y posteriormente, precisamente en el proceso estuvo el cambio que Senapelo estaba ya motivando y todo eso a nivel estatal. En su carrera ha tenido oportunidad de participar en el desarrollo de políticas de organización y soluciones a diversas problemáticas con interacción de sociedades, gobiernos y ONGs, que actualmente se dedica ya a la consultoría y desarrollo de proyectos tanto para el sector público como el privado y colabora precisamente con la Asociación de Profesionales de Protección Civil de la República Mexicana. Estamos ahorita en este proyectito y dije, vamos a platicarlo. Donde él está precisamente, tenemos un acuerdo, que lo firmamos todos como asiento de eso, pues digo, tenemos que volárnoslo de alguna forma, ¿no? Como investigador, entonces firmamos un acuerdo y nos están ayudando básicamente altruistamente, sin lucro, sin nada. Entonces dije, échame la mano, vamos a echarle adelante, siempre he sido parte de la asociación y aquí estamos. Me da gusto tenerte con nosotros, Alberto. Yo creo que muchos te conocen porque has estado en contacto, pues espero que nos estén viendo casi todos, no lo dudo y si no, nos van a estar viendo en el videoblog. Este tema, que ya ahorita lo vinimos platicando y que lo sacamos, estamos ahorita trabajando en él. El sargazo, un peligro de origen biológico que puede desencadenar una crisis socioeconómica, la cual ya hemos discutido y sí, definitivamente es algo muy importante, nos puede causar una verdadera crisis social y económica en este estado. Bienvenido. Antes de echarme el clavado al mar con el sargazo, déjame primero agradecerte la invitación, el gustazo de volver a colaborar contigo. Como bien lo dijiste, tuvimos la oportunidad de ser de los pioneros en la articulación de atlas de riesgos en México. Cuando se hizo Hábitat, fueron 2 atlas que hicieron de referencia nacional, Acapulco y Cancún, Quintana Roo. Tuve la gran oportunidad y la gran ventaja de que Rubén estaba a cargo de Protección Civil en Cancún y logramos hacer un producto interesante. Digo, hoy lo veo ya hacia atrás y era un pequeño frijolito, pero fue lo que dio ya muchísimas mejoras y creo que por fin ya tenemos en México una cultura de protección civil a la que me vuelvo a reincorporar, que nunca me he despegado por completo. No. Siempre he estado metido, pero hay veces que me toca cambiar de hábitos. El tema que nos ocupa, ahora sí ya vamos a echarnos al agua, el sargazo. Hay varias cosas que primero hay que aclarar antes de comenzar a criticar el tema. El sargazo, a fin de cuentas, es un organismo vivo que existe en los océanos, tiene ciclos conocidos, se ha estudiado por algunas universidades de manera muy intensa, pero no así en el caso de las aguas tropicales. Las aguas tropicales tienen una dinámica muy distinta a la que tienen las aguas del Atlántico, que es donde se generan las mayores concentraciones. Hay una zona muy famosa que es el Mar del Sargazo, que es como el centro donde da la vuelta a la corriente del Atlántico y se va acumulando todo el sargazo. Es de agua fría y con alto nivel de nutrientes, lo cual permite que se mantenga todo el año. Resulta que si alguien dice que sabe por qué estamos en este problema, está diciendo una mentira. La realidad es que todavía no sabemos cuál es la dinámica que tiene. Un evento de índole mundial no se puede medir en un año, en 2 o en 3. Se requieren años de estudio, años de conocimiento y sobre todo que se repita el proceso para poder establecer cuáles son las características que lo componen. En este caso tenemos sospechas y hay buenas suposiciones, sobre todo basado en los monitoreos globales, de que se está comenzando a generar un segundo mar de los sargazos en la costa entre lo que sería Sudamérica y África, por encima del Ecuador. De alguna manera hay cambios en la corriente del Atlántico que está cambiando su velocidad y está generando que se comience a acumular esas primeras islas de sargazo. El sargazo es un ser flotante que se va desarrollando y va cumpliendo grandes extensiones. Extensiones tan grandes que podrían cubrir la mitad de la República Mexicana. O sea, no son extensiones pequeñas. En mar abierto generan ecosistemas que son islas para todos los organismos que viven ahí y son muy importantes para el medio ambiente. El problema es cuando ese sargazo comienza a entrar hacia aguas ecuatoriales que no tienen la cantidad de nutrientes ni tienen la vida que tendrían las aguas frías. Al inverso de lo que pasa en la vida terrestre, en el desierto nosotros tenemos poca vegetación y poca diversidad de animales, pero si ustedes conocen las costas de Sonora, por ejemplo, de Baja California, entran al mar y es una selva.
Hay una gran cantidad de vida, algas, microorganismos, invertebrados. Bueno, en Caribe es al revés. Nosotros en la parte terrestre tenemos una selva exuberante, pero en la parte marina tenemos muy poca vida. Hay pequeñas islas muy pobladas, muy importantes por eso, que son los arrecifes, donde existe esa vida. Cualquier intromisión de una especie exógena que participe en ese ecosistema va a competir por nutrientes y por oxígeno. Dado que no tenemos nosotros una gran cantidad de microalgas, por eso nuestro color turquesa, nuestra cantidad de oxígeno en el agua es baja. Si yo meto una especie nueva, como es el sargazo, que pese a ser un vegetal, consume más oxígeno y hace sombras que rompen mis ciclos. Entonces, aquellos ecologistas que piensan que estamos atentando contra la naturaleza por tratar de eliminar el sargazo, pues lamento informarles que no es cierto, porque es una especie exógena o una especie exótica que está, al contrario, matando a nuestros ecosistemas existentes. Por otro lado, nos está trayendo otras especies que no forman parte de nuestro ecosistema. Son islas tan cerradas y tan complejas que tú puedes encontrar una gran diversidad de invertebrados y peces que no corresponden a nuestro cuadro. Pero dado que llegan, tienen alimento y tienen una temperatura mucho más amplia, todo el ecosistema tiende a crecer hasta 40-50% más rápido que antes. ¿Qué quiere decir esto? Que una isla a lo mejor de 10 hectáreas, en términos de un mes, puede convertirse en una isla de 250 hectáreas. O sea, ¿por qué? Porque tiene condiciones para crecimiento muy apropiadas. Esto no es algo natural, pero tampoco es algo que no haya pasado. Se habla en la prensa y los alarmistas hablan de que desde 2015 comenzó a hacer radio. Eso no es cierto. Desde 2008 a mí me consta que yo vi ya llegadas de sargazo, eran muy esporádicas, una, dos, cada 2 años, pero ya existían. El problema es de que quien piense que el mundo no está cambiando, pues lamento decirle que no es cierto. O sea, el cambio global es un hecho, las condiciones climatológicas del planeta están cambiando y eso son consecuencias de esos cambios. Son cambios lentos, no son cambios de un día para otro y por lo tanto son riesgos de lenta afectación, pero no dejan de por eso dejar de ser un riesgo. Platicábamos en el carro y eso me gustó mucho la plática, porque a nosotros nos tocó empezar los temas de protección civil como todos, siendo rescatistas, siendo contingentes ante desgracias y situaciones, pero ahora con los años ya nos toca pasar una etapa de madurez donde comenzamos a ver en perspectiva lo que es el riesgo, y el riesgo no es ir a apagar un incendio, no es ir a atender la contingencia, es evitar que se dé esa contingencia. La mejor protección civil es justamente que haya una prevención de manera que no se genere ese problema. Y creo que estamos a buen tiempo de participar en un proceso que es muy complejo, que involucra a toda la sociedad, no solo local, ni regional, ni nacional, sino internacional, para poder encontrar una solución a una problemática muy compleja. Bueno, básicamente hay que entender algo y quiero que quede claro, el sargazo no es un problema, y lo dije, no nada más de México, es un problema que afecta a todo el Caribe. Ya había afectado muchísimo precisamente a todas las islas, a las Antillas Menores, que tienen una problemática impresionante. Ha habido hasta cruceros que no han podido entrar a un muelle de ataque que está lleno de sargazo y tenían problemas con motores, etcétera, y han brincado esos puertos de arriba y se han ido otros que no tenían. O sea, ya ha habido una consecuencia económica secundaria, pero directa, del problema del sargazo, sin tomar en cuenta, como lo dijiste atinadamente, la cuestión biológica en cómo se está habiendo una afectación a un ciclo ecológico que tenemos dentro del ambiente Caribe, que es muy diferente a un Atlántico o a un Pacífico, etc. Cada uno tiene su propia biota, su propio sistema, etc. Y ha habido este asunto de que ya es a nivel internacional, pero lo habían callado. La verdad es que, digo, uno busca trabajos y se da uno cuenta precisamente que por las islas protectoradas de Francia, si hay una cantidad ya también de estudios porque el problema lo han tenido y han manejado la política de la avestruz de yo no pasa nada, yo callado, no digo nada porque he hecho a perder mi turismo, porque para quien han metido problemas, han metido sistemas no de represión, sino de sacar el sargazo, etcétera, y siguen experimentando. No, el problema principal, hablando en términos de vulnerabilidad, como lo habíamos mencionado, si estamos hablando del riesgo, si estamos hablando del peligro que esto ocasiona, porque ocasiona un peligro biológico, como lo menciona en
Así que en el título estamos hablando de que no se han hecho verdaderos estudios de profundidad. Se dan paliativos, como ya lo hemos platicado, ¿no? En las reuniones de trabajo que se han tenido. Se dan paliativos, pero más bien no se hacen los estudios pertinentes y yo creo que no se tiene ni la capacidad todavía para hacer ese tipo de estudios, ¿no? O la tecnología, yo creo que todavía no se ha... No, mira, se tiene conocimiento, sí se tiene conocimiento de la especie, se tiene conocimiento del ecosistema burdamente, pero no tenemos el conocimiento de lo que nos está pasando en nuestra dinámica. Y adquirir ese conocimiento en biología, por más que corretees cangrejo, no por eso vas a entender su ciclo de vida. O sea, necesitas generaciones de cangrejo. ¿Cuál es nuestra dicotomía actual? Nosotros ya detectamos que hay un peligro y lo conocíamos y lo han acallado, como bien lo mencionas. Pero es un peligro. Peligros tenemos muchos. O sea, claro. si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie, pues no deja de ser un peligro, pero no afecta a la sociedad. No hay una exposición por parte de la sociedad. El problema es de que nosotros ya estamos expuestos a esa situación. Así es. Y esa situación no solamente nos genera un problema económico. Tenemos 3 vertientes del problema que tratamos de tipificar. Bueno, déjenme hacer aquí un antecedente. El acercamiento con la asociación fue justamente comenzar a tipificar el problema, comenzar a dimensionarlo y encontrar alternativas de solución, evaluando las que existen. Así es. Analizando el problema, encontramos 3 vertientes que son importantes de no dejar de ver. Uno es el tema económico. Obviamente los turisteros, como les llamamos aquí, se han encargado de hacer mucha difusión del asunto. A nadie le gusta llegar a una playa y tener que brincar una montaña de 1 metro de sargazo para llegar al mar. Y menos salir con urticaria, porque la asociación de especies y algunas de las especies que vienen del sargazo son urticantes, tienen algunos alcaloides que pueden llegar a reaccionar con la piel. Además de que permiten la famosa, bueno, ya ahora se está haciendo famosa la marea parda, que es lo que nos estamos enfrentando cuando el mar deja de ser turquesa y pasa de color pardo. Eso permite que crezcan muchos tipos de anfípodos y otras especies que pican en la piel. Entonces no es agradable para mí como turista llegar y encontrarme con eso. Se dice que el Secretaría de Turismo ha manejado que no ha habido afectación. La realidad es que sí hemos tenido una afectación interesante en épocas. No nos está afectando todo el año, nos está afectando básicamente los meses en los que no tenemos aires del norte, es decir, fuera del invierno. Normalmente de noviembre a marzo es cuando no tenemos gran problemática. Sí ha habido algunos avistamientos en estos meses, pero muy reducidos. Pero cuando comienzan los vientos alisios es cuando tenemos un gran problema, porque se comienza a depositar en nuestras playas, dado que somos el último golpe que da la corriente antes de subir hacia la Florida y volverse a dispersar hacia el Atlántico. Por otro lado, tenemos otro problema. Ya hablamos ahorita de un problema biológico, hablamos de un problema económico, pero estamos hablando también de un problema de salud que no solamente se queda en que me salgan ronchas, se queda en que por la naturaleza de descomposición de estas especies, la producción de ácido sulfúrico es algo muy normal. De hecho, para el que le ha tocado entrar a una playa que tiene sargazo acumulado, es muy normal que huela a huevo podrido. Es ácido sulfhídrico, que es parte de su proceso de descomposición. Adicionalmente, tenemos 2 grandes problemas muy delicados, sobre todo por una costa como la de Quintana Roo, donde tú tiras un vaso de agua y en 5 minutos está en el manto freático, que es el arrastre de metales pesados. Toda la alimentación de agua que se ha detectado en los pocos análisis que hay en estos grandes bancos, habla de que hay agua de minería mezclada. ¿De dónde viene esa minería? De las grandes explotaciones mineras que están haciendo tanto en el Amazonas propiamente, hasta los límites del Orinoco. Todos esos metales que vienen disueltos por la actividad minera están llegando y están siendo absorbidos por esas plantas. Si bien los porcentajes que tienen son no mortales para el humano, el problema con todos los metales pesados que son acumulativos. Si yo como hoy 0.001 miligramos de arsénico no me pasa nada, pero mañana que lo comiendo voy a tener 0.0002 y así voy a ir todos los días hasta que llegue un momento donde sí va a ser venenoso. Ese sargazo, cuando lo dejo descomponer en la playa o cuando lo meto en un relleno sanitario o lo entierro o lo pongo en algún lugar que permite su licuefacción, va a llegar al manto freático. Y es el agua que nos estamos tomando. Y los metales pesados no se limpian con los procesos de limpieza y purificación de agua que tenemos actualmente en uso. Entonces, el problema es mucho más complejo. El problema también nos afecta porque nosotros dependemos del turismo.
Y si no hay turismo, no hay dinero, y si no hay dinero, no tenemos economía, entonces no tiene sentido que No estemos tiene aquí. circulación. No, totalmente, somos un estado turístico, no tenemos industria, no tenemos producción primaria, no tenemos ganadería, no tenemos agricultura, nada. Quintana Roo no se presta, para eso a la zona sur un poquito, la cuestión agrícola y pecuaria, pero la realidad es que todo el dinero que circula en Quintana Roo es por parte del turismo. ¿Y qué es lo que vendemos? Sol y playa y cultura. Pero al final de cuentas, sol y playa. Quien viene aquí viene a disfrutar del mar turquesa. Cuando ya lo empieza a ver también, y apestando y todo eso, pues ya empezamos a tener problemas. Digo, esa es una realidad. Precisamente con esta plática y con todo lo que tuvimos, como asociación nosotros nos acercamos con él y dijo, oye, a ver, aquí estamos viendo varias cosas y empezamos a trabajar con el proyecto. Y es un proyecto que ya estamos a punto ahorita ya de presentar. Básicamente se podría decir que la primera noticia que se va a tener en este momento de un proyecto que ya está trabajando integral. Pero bueno, antes de entrar ahí, ¿tenemos algún mensaje? ¿Tenemos alguna salud? Claro que Por lo sí. menos. Nos manda saludos el ingeniero Jorge Ketz. Saludos al panel, interesante tema. Nos manda un saludo el ingeniero Octavio Albores desde la Ciudad de México. Gracias por su participación. Bueno, ingeniero, igual Jorge, saludos a los dos. Esperamos preguntas, ¿eh? Estoy esperando que empiecen a interactuar un poquito. Lástima que no, lo que más lo ven cuando ya está videograbado, ya está grabado, pero ojalá tuviéramos ya las preguntas a partir de ahorita, porque es un tema realmente muy importante. No le estamos dando la importancia necesaria, apenas empezamos a sacar ahorita notas, así le empecé a hacer en los otros medios en donde estoy, y entonces ahorita todo el mundo empezó a decir, no, ya estamos haciendo cosas, ya vamos a reunir especialistas, ya vamos a hacer el otro, pero al momento no ha habido nada, o sea, ha habido un gastadero de dinero, realmente, digo, el Estado hablaba de 140 millones, 600 y cacho, pero ya fue con el año pasado, sí. Pero ahorita va a ser una inversión de 140. Sí, la primera de este año va a ser 140. La primera. Pero lo utilizan para contratar mano de obra temporal, para ir a recogerlo a la playa, para echarlo a camiones y meterlo en rellenos, meterlo en... Como decía, ¿no? Sí. Ahí a la mitad de la calle fulana, ahí echaban todo y ahí se echa a perder. O sea, realmente no hay un manejo integral, no existe. O sea, en Quintana Roo no se están haciendo las cosas bien para el problema del sargazo. Y no es un problema que vaya a desaparecer. Vino para quedarse. Y lo único que puede hacer es para arriba. De hecho, yo creo que aquí hay un silogismo que es bien interesante y que vale la pena salir un poquito de la lógica, pero es importante que nos quede claro que los riesgos, como el caso que estamos hablando de sargazo, no existe en el mundo un especialista en sargazo del Caribe mexicano. No va a existir en los próximos 5 años un especialista en el manejo del sargazo mexicano. Como pasa lo mismo con muchos de los temas en los que nos enfrentamos en protección civil. Y por eso es donde surge la importancia de la protección civil. No somos especialistas en todo, somos especialistas en gestionar soluciones a los problemas complejos. Yo no tengo todas las respuestas de la parte científica, no tengo todas las respuestas de la parte tecnológica, no tengo todas las respuestas de la parte industrial, pero ese es el trabajo del especialista en protección civil. Tomar los elementos que tengo, crear un elemento virtuoso de conjunción entre sociedad, entre gobierno, entre iniciativa, entre particulares y entre organizaciones, para crear un sistema que me permita sobrevivir una contingencia y crear un mecanismo para evitar que ésta se convierta en una afectación a la población. Yo creo que es un tema filosófico muy básico. Bueno, de hecho, hace 7 días, hace aproximadamente 7, una semana que se instaló la comisión precisamente para la lucha contra el sargazo aquí en Quintana Roo. Salió una nota donde autoridades de la Semarnat mencionan que van a encabezar el comité o la comisión para la lucha contra el sargazo. Pero bueno, se arman las comisiones y las encabezan ¿quiénes? Pues todas las autoridades. Pero no menciona o no se mencionó que iniciativa privada, investigadores... No, sí, el asunto de estos comités intergubernamentales, porque es como le podemos llamar, porque sí se invitó a autoridades municipales, estatales. Sí, bueno, o sea, autoridades, es lo que yo estaba comentando. Pero la verdad es que es un problema que no se va a poder resolver, o la autoridad no tiene la varita mágica para poderlo solucionar. Esto tiene que ser una conjunción, donde todos participemos en ello. O
sea, y estamos hablando y lo comentábamos precisamente. Para empezar, se necesita la cuestión académica de investigación. Para empezar. La segunda parte es precisamente involucrar a la sociedad para evitar malos entendidos, porque de pronto te aparece un grupo de ecologistas y dice, salvemos al sargazo, no lo maten, por el amor de Dios, o sea, entendámonos, no es una especie de aquí, no es algo que nos hace bien, ni cuida las tortuguitas, ni mantiene, ni es un hábitat de nada. O sea, hay que entender lo que no crea un beneficio, crea... Y acabas de tocar un punto muy importante. Es un amplio enemigo de las tortugas y, sobre todo, más importante que un amplio enemigo de las tortugas, es un amplio enemigo de todo el ecosistema costero. La duna. Es que ese es el problema. Muchas veces pensamos, es que el virus está ahí. No. También existen plantas invasoras, también existen errores. Yo uso mucho de ejemplo un error que se cometió en Australia cuando metieron el famoso nopal. ¿Para qué? Para hacer cercas vivas, porque habían metido a otro ente que era el conejo. Y alguien les dijo, se alimentan de nopal. Entonces, tenían una plaga de conejos y ahora una plaga de nopales. ¿Por qué? Porque una especie que no es del lugar, etcétera, y encuentra factores benéficos para su desarrollo, pues la planta va a crecer y va a desarrollarse. Va a conquistar. Genéticamente hablando, lo que tiene que hacer. Es su trabajo. Hacer crecer, reproducirse y morir. Pero estamos hablando de que aquí, bueno, el sargazo es el último punto, ¿no? A donde llega. No se reproduce aquí, o si es una especie que se tiende a reproducir. Es un vegetal. El vegetal va a seguir creciendo mientras esté en sus condiciones. Y al contrario, al entrar en aguas más cálidas, su crecimiento se incrementa. Se exponencia. Vamos a ponerle nombre al problema, que fue lo primero que tuvimos que hacer para poder entender la situación. Ya entrando propiamente a la problemática, el problema último es que tenemos arribación de sargazo en las costas de Quintana Roo. Así es. O sea, ese es nuestro último problema. ¿Qué necesito hacer yo para poder evitar que ese problema se convierta en una afectación a la sociedad? Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber y estimar cuándo va a llegar y cuánto va a llegar. Entonces, lo primero que yo tengo que establecer es un paso número 1, que es el monitoreo. Después, tengo que definir qué voy a hacer con él, ya que sé que viene. Ahí viene ya la marea de sargazo. ¿Cómo la voy a manejar? Que es el único punto donde nos hemos enfocado como Estado y como organización gubernamental. Bueno, ya está el sargazo, vamos a juntarlo y vamos a tirarlo en otro lado. No critico ninguno de los métodos que se han hecho. No podemos criticarlos, tampoco hay que ser realistas. La verdad están haciendo lo que pueden. Porque no existe una tecnología para tal situación. O sea, no es lo mismo sacar sargazo en las pesquerías de Indonesia que el sargazo que nos estamos enfrentando nosotros. Digo, porque el sargazo también es una pesquería. Claro, es otra especie que tiene otro tipo de uso. Pero, sin embargo, es una pesquería también. Bueno, nosotros todavía no encontramos la técnica que nos funcione para el Caribe. Se hicieron algunos esfuerzos, hubo algunos intentos que son loables, la verdad que bueno que se hicieron. A lo mejor no fueron tan exitosos como quisiéramos, pero sin embargo se tiene por primera vez documentado una experiencia. Y tener una experiencia ya es una ganancia. Hubo dos técnicas básicamente que se estuvieron utilizando. Hubo una que siempre estuve más a favor de ella, que es justamente tratar de ir redireccionando el sargazo y meter colectores en aguas medias. En aguas profundas no se puede, y además sí es peligroso ecológicamente, pero en aguas medias, es decir, ya las cercanías de la costa, sí puede recuperar ese sargazo porque ya no estás afectando al ecosistema. Y los otros fueron, se trataron de contener el sargazo. No le vas a ganar al sargazo. No, nunca. O sea, son miles de toneladas, y por fuerte que sea tu barrera, por increíblemente bien diseñada que esté, no vas a ganar. Entonces, el direccionamiento y la colecta están bien. Después viene el gran problema donde ya nadie dice nada. ¿Qué haces con ese sargazo? Ya tengo 130 toneladas de sargazo, ¿qué hago con ellas? No las puedo meter debajo de la alfombra. Si las doy y las aviento al relleno sanitario, los saturo. Y además me está costando. Estoy cambiando toda la composición de los lixiviados y del relleno sanitario en su naturaleza típica. Entonces, ¿qué hago con eso? Y tercero, voy a cargar con eso históricamente como un gasto o busco una manera de convertirlo en una utilidad. Recordemos que la única habilidad que tiene el ser humano evolutivamente no son sus garras, no son sus dientes, no es su rapidez, es su capacidad de adaptación al cambio. ¿Y cómo se adapta al cambio? Aprovechando y modificando el entorno para su beneficio.
En este caso, tenemos una buena oportunidad, se llama sargazo. ¿Cómo la vamos a aprovechar? Y ahí sí me voy a meter ya un poquito a lo que es propiamente la propuesta. O sea, basado en este diagnóstico, comenzamos a tratar de integrar todos los elementos que pudimos tener al alcance. No dudo que haya más información, no dudo que haya gente que tenga un poco más de experiencia en algunos ramos, pero hicimos lo que está en nuestras manos y con la capacidad que tenemos. Consultamos tanto fuentes bibliográficas como especialistas, como experiencias extranjeras, como técnicos en otras latitudes. Y llegamos a ese componente que, bueno, hay una presentación en un par de datos que te los hago llegar para que los pongamos en la página y se los puedan brindar a todo el mundo, donde básicamente yo necesito dividir esto en 5 partes. La investigación debe ser algo permanente, debe ser algo compartido, debe ser algo direccionado y debe ser relacionada con la problemática. Irnos a investigación únicamente por el conocimiento puro no nos va a servir en este caso. Hay mucho dinero que se está invirtiendo en investigación pura, que es bueno, o sea, yo no me quejo de la investigación pura, pero en ese caso necesitamos datos para entender cuál es su problema. No lo tenemos hoy. Necesitamos saber cuál es el volumen de reproducción, cuál es la variedad, cuál es la diversidad, cuál es el esparcimiento, cuáles son las corrientes que lo están moviendo, cuál es el método de dinámica oceánica que está siguiendo, cuáles son los patrones y proyecciones, y poder establecer cuánto es lo que va a arribar. Antes de poder hablar tú de cualquier uso, tienes que saber cuánto es lo que voy a tener que manejar. No es lo mismo manejar 1 tonelada que manejar 1.500 toneladas. Entonces, necesitamos poder establecer eso. Segundo, es comenzar a armar un verdadero sistema de detección. Hay algunos esfuerzos que son interesantes. Hay una paginita que me gustó mucho donde está registrando voluntariamente los arribos de sargazo en las costas. Es muy buena iniciativa. Pero si yo eso no lo encadeno con el sistema de monitoreo satelital, si no lo encadeno con las condiciones meteorológicas, si no lo encadeno con cada una de las variables, no tiene sentido estar haciendo esos aislados. Hay un riesgo y todo peligro que va a haber una afectación siempre. O sea, no podemos hablar de afectación cero. Entonces, cada quien tendrá que hacer la partecita que le toca. Y posteriormente tenemos que recolectar en condiciones adecuadas para nuestro medio ambiente, en condiciones adecuadas para nuestro sistema urbano y sistema social y económico, y finalmente tenemos que darle un uso. No voy a meterme en todos los detalles porque son muchos. Encontramos básicamente, ya dejando el tema de la recolecta, que ya lo mencionamos, me voy a ir a qué hago para contenerlo. Primero, yo no puedo utilizar rellenos sanitarios para destinarlos. No tengo espacio suficiente para tener un lugar donde pueda meter toda esa cantidad de sargazo, porque cada año va a haber más. Y ese mito de que el sargazo hace arena es falso. Nuestra arena es coralina. Así es carbonato convertido en cosas. O sea, el sargazo no es arena ni favorece al ecosistema costero, entonces lo tengo que quitar de ahí. Entonces, no partimos de la premisa de que es imposible humanamente almacenar todo ese sargazo en más de 300 kilómetros de costa que tenemos. Más o menos. Aunque nada más estamos atendiendo 80. Sí, porque hay mucha cosa que ni siquiera está ocupada y se sigue ahí acumulando y sigue siendo un proceso natural que eso ya después se verá si se hace algo, pero al final de cuentas la que es económicamente activa. Estamos hablando de la mitad. 150 lo mucho, ¿no? No, hasta menos, son 80 básicamente. Vamos a hablar de un rango de 100 para no... Vamos a manejarlo de 100, tú ni yo. Para no regarla y así incluimos toda la Pero cosa 100 kilómetros más lo que tengas al ladito tantito, 120. Pero, entonces tenemos que encontrar sistemas para poder almacenarla temporalmente en lo que se aprovecha. Y eso nos lleva al tema grave. ¿Cómo la aprovecho? En función de cómo la aprovecho, es qué es lo que voy a almacenar y cómo lo voy a almacenar. Porque al momento, hasta el momento, todo lo que me has dicho representa un gasto. Sí. Un gasto fuerte. Quieras o no, poner las barreras direccionales, recogerlos, son horas hombre, trabajo, maquinaria, combustibles, zonas, inversión de terrenos, inversión de contención, etcétera. Decías un relleno sanitario, no te pases. Es carísimo hacer un relleno sanitario y luego para contaminarlo y meterle más problemas tienes que cambiar todo el sistema de emisión. Todas las
piscinas. Y además, si funcionaron nuestros rellenos Claro, sanitarios. vamos a ver, eso ya es otro tema. Que no, que lo vamos a concatenar al final, vas a ver. Al final no lo concatenamos. ¿Qué encontré trabajando en términos reales? Digo, porque todo el mundo, cuando prestas y salen 200, es que yo lo puedo usar para esto, lo puedo usar para el otro, y voy a hacer ladrillito, y voy a hacer casitas, y voy a hacer... Pero en términos reales, cosas que se están haciendo, encontramos la producción de alginatos, que efectivamente el ácido argínico es un componente importante en la farmacéutica y en los alimentos que se puede utilizar. El pequeño problema es de que es caro su procesamiento. O sea, yo estoy hablando de que procesar una tonelada de sargazo para producción me va a dar un 0.02% de alginatos y me va a costar alrededor de $15,000. Y por otro lado vas a tener de todo modo residual. Y además necesitas una planta de producción muy amplia y procesos complicados. Entonces, pero de todos modos, como tú bien lo mencionas, los residuos, ¿qué hago con ellos? Por más inertes que los deje, Les hago algo, pero me cuesta caro, aunque se venda muy bien, pero al final de cuentas sigo teniendo un residuo. Un residuo que todavía sigue siendo activo. No es inerte, es un residuo activo. Que causa problemas. Por el otro lado, se ha tenido éxito en producir abonos. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de nitrógeno, tiene un alto nivel de fósforo, tiene magnesios, así tienen condicionantes importantes para servir como abono, lo cual es una idea bastante buena. El único pequeño defecto que tenemos con esa idea es que las áreas agrícolas productivas más cercanas están a 2,000 kilómetros. O sea, nuestro mercado se convierte en un mercado de 2,000 kilómetros al que le tengo que sumar el costo de producción, ahora transporta. Y llegando allá, ¿soy competitivo o no soy competitivo? Pues son productos que de todos modos se procesan en plantas, que están más cercanas, ¿no? Y puede ser más barato hacerlos artificialmente que obtenerlos naturalmente. Y además el sello orgánico no viene al caso por el tipo de tratamiento que tiene que dar para llegar a ellos. Otra alternativa que se está manejando es la producción de alimento para ganado, que efectivamente también es muy bueno, tiene gran contenido de fósforo, tiene gran contenido de potasio, muy necesarios para el crecimiento, pero nuestra primera zona agrícola cercana sería Tabasco. Y Tabasco vive de pastoreo. Entonces, los aditivos como darles alimento especializado no es un negocio. Entonces, me tengo que ir a la franja seca del país, de Querétaro hacia arriba, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León. Entonces, vuelvo a tener la misma problemática. Entonces, tampoco nos da una solución eficiente ninguna de esas tres opciones. Hay otra que es viable, es productiva, pero desgraciadamente tiene una muy baja eficiencia, que es la producción de biodiesel. Hay varios prototipos, hay varias gente que están trabajando. De hecho, hay un estudiante del Politécnico Nacional que hizo su tesis justamente de producir biodiesel a partir de este tipo de algas. El problema es de que se termina con un biodiesel sucio que te conlleva a que tu motor reduce su vida, y aunque sí funciona y contamina menos que otros contaminantes, no es un tema sencillo hacer un biodigestor de esos tamaños para producir biodiesel. Entonces se vuelve también un problema de ingeniería de costos muy alto. Entonces estaríamos compitiendo en costos muy parecidos a los de una refinería. Y ya sabemos lo que cuesta una refinería. Finalmente, después de ver esto, nos encontramos con una propuesta que no venía por el lado sargazo, sino viene con una solución que están manejando una serie de empresas, que es la producción de energía limpia a través de la quema. Digo, gracias a Dios la tecnología ha venido creciendo mucho, y ahora quemar no forzosamente quiere decir matar hollín. Ya hay tecnologías muy bien desarrolladas, y estas empresas se están dedicando a quemar basura para producir electricidad. ¿Cuál es el ciclo de su negocio? Es justamente quemar basura, producir electricidad, y ellos cobrar por producción de electricidad de lo que la gente desperdicia. Y ha sido un círculo virtuoso que ha demostrado ser económicamente factible, espacialmente requiere pocas dimensiones para los volúmenes que maneja. Y ahí venía la gran pregunta: ¿el volumen de sargazo que tenemos da para producir suficiente energía como para cubrir las necesidades de un Puerto Morelos, por ejemplo? Y la respuesta es no. Es muy poco el sargazo que producimos. Sí funciona como combustible, sí funciona como base, pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Meternos a otra problemática, que es a la que nos íbamos a encadenar, que es utilizar los residuos urbanos y los residuos que no estamos aprovechando en la región para incentivar esta tecnología, y entonces sí generar un círculo virtuoso.
que pueda dar un rédito que nos permita mantener el costo de un proceso. Así es. O sea, el sargazo, para empezar, el que llegue, y aunque llegase mucho más, no cumpliría para poder procesar la energía suficiente para poner la planta. O sea, no me alcanza. O sea, no será financieramente viable. No me sirve como combustible, se me apaga el asunto porque no tendría suficiente combustible. Pero, si le sumamos otra de las problemáticas que tenemos, la de los empezar, residuos tenemos sólidos. una cantidad de basura verde también, porque tenemos una cantidad de todas las podas y cosas así que se hacen urbanas y que se hacen básicamente hasta para limpieza de terreno, todo eso que el material muchas veces lo que hace la gente es prenderle fuego. Así, la contaminación de humo y quedar ceniza y después ya pasar y recogerla. O las mismas ciudades que tienen rellenos sanitarios, pues los ponen en una orillita y ahí se descompongan. No, digo, es una realidad en toda la península de Yucatán que yo personalmente tengo un árbol en la casa que tengo que podar forzosamente cada 6 meses o me va a tirar la pared. O sea, el árbol me empuja. Lo corto y tengo que pagar entre 200 y 300 pesos para que se lo lleven y se lo llevan en 2 semanas porque no más pueden meter unas cuantas ramitas a la vez. Así es, porque supuestamente el relleno sanitario no se permite entrar, eso tiene que titularse, etc. Entonces, no tenemos una solución para algo que en el trópico es lo más común, generar basura verde. Así es, ¿no? Mucha basura verde. Entonces, el sistema podría funcionar, creemos que es la alternativa más eficiente, pero antes de ese problema tenemos un problema todavía más complicado, que es el que tenemos que aclararnoslo todos. Este problema no se soluciona por sí solo. No hay un solo actor que lo pueda hacer. Así es. No hay suficiente lana ni en hotelería, ni en el gobierno, ni en la sociedad, ni en las mejores voluntades. El costo de un proyecto de este estilo más grande no es el dinero, es la voluntad y la participación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Reconocer que cada parte del problema tiene actores que participan, que no todos tienen la responsabilidad total, tienen responsabilidad en una parte del proceso. Y nos pasa lo mismo que cuando hablamos de un río. Cuando tú tienes un río, el que yo en la parte alta del río tire detergente, a mí no me afecta. Me afecta el que está arriba abajo. Y si todo el mundo comienza a tirar una taza de detergente, el último usuario va a tener jabón, no va a tener agua. Bueno, nos pasa de manera similar con el problema del sargazo. Tenemos a una parte actora, que son los hoteleros, tenemos otra parte actora también del sector turístico, que son todos los que desarrollan todas las actividades marinas. Tenemos una parte gubernamental que regula esa organización. Tenemos otra parte de gobierno que regula la interacción social a través de entes urbanos. Y tenemos una sociedad que participe y que vive de esto. Entonces, todos esos actores tienen que participar y tienen que encontrar una manera de, a través de ese conjunto, generar una organización virtuosa que permita vigilar que cada uno de estos 4 componentes se realice de la manera que corresponde. No buscamos protagonismo, porque de momento que hay protagonismo en este proceso, se pierde el asunto. Tenemos que buscar cómo hago que un asunto que hoy es un problema se convierta en un círculo virtuoso que me redunde, si no en ahorros, por lo menos en no mayores gastos. Si yo gasto 100 pesos entre colecta, entre basura, entre esto y entre el otro, que esos mismos 100 pesos me permitan hacer que todo el ciclo siga costando lo mismo, pero no se me incremente el costo y me beneficie pudiendo mantener en las mejores condiciones las actividades a las que yo me dedico. Pues volvemos al tema principal o al tema del inicio, ¿no? Que comentaban. O sea, todo tenemos que verlo desde el punto de la gestión integral del riesgo. O sea, la participación de la sociedad, la sensibilización hacia una problemática que realmente está abundando y que no me pongo yo la camiseta de a mí no me corresponde y la suelto, ¿no? Y el otro, y así se va haciendo una cadenita hasta que le explota uno, pero no tenemos esa conciencia de que si explota ahí, va a explotar en todos lados, ¿no? O sea, a fin de cuentas es como una cadena de riesgos y peligros, ¿no? Una parte de visión muy grande. Hay veces que todos dicen, pues es problema de los hoteleros, ellos sacan dinero de la playa, ¿no? Sí. Maestro, tú trabajas para eso. Si esos cuates les va mal, tú no vas a recibir sueldo. ¿Qué va a pasar? Que no vamos a tener dinero para vivir y al ratito van a empezar a caerse todas las cadenas productivas, todas las cadenas de consumo y vamos a terminar todos en la calle. Entonces,
que el gobierno es el responsable. Mírame, o sea, ya está fuera de capacidad de un gobierno que de por sí nunca hay presupuesto que alcance. Esa es una realidad. Ahora, Pero la opcional es echarlo a andar. Como dice, Sí, claro, como dice claro. el ingeniero, hay que pensar un poquito en el hecho de que, ok, no es para ganar dinero, pero al menos me voy a ahorrar. O voy a gastar el mismo dinero de contar la historia que voy a estarme gastando a lo tonto, o voy a estar, en vez de meterle aspirinas al cáncer, pues no le voy a meter quimio, me va a costar igual. Pero la quimio me va a dar mejores resultados que una aspirina. Entonces, No le gano, pero no le pierdo. pero no le pierdo. Lo que Así pasa es es. que a veces no tenemos la visión de lo que realmente estamos perdiendo. Porque con el tiempo, yo lo veo en las redes sociales, hoy en día con las redes sociales, así como nos están viendo ustedes, nos están viendo todas las noticias, y es Sargazo, la playa está horrible, ay, me vine a nadar aquí, está horrible, no, ya no regreso a Cancún. Hoy en día una mala imagen te crea 5 o 10 pérdidas, cuando una buena imagen no te da 2. Así es. O sea, ese es el verdadero problema que no estamos conscientes. En la verdad, si continuamos, necesitamos saber si tenemos todavía más comentarios, llamadas, etcétera, etcétera. Nos mandan saludos Asga MX, qué interesante programa, saludos a todos desde Sonora. Bello Sonora. Reza Luis, saludos desde el Estado de México. Vuelve esas putas. David Albores, tema importante de evaluar. ¿Cuáles son las soluciones más viables? Pues obviamente ya los comentó el Sí, ya estábamos sentando, ya estábamos. compañero. ¿Qué probabilidad de que sí haya recursos y esto sea funcional? Ya comenté eso. Nos manda saludos Gaby House y Juan Enrique Hernández. Saludos, mi estimado Rubén, desde Monterrey. Es un tema muy interesante y problema mayor por resolver. Así es. Sí. Estamos. O sea, estamos teniendo eso. Saludos a todos. Antes que nada, un gran abrazo. Lo comentan y lo están preguntando. Y sí es cierto. El camino existe. La forma se da. Pero necesitamos la voluntad. Pero no es la voluntad nada más política, ¿eh? Es una voluntad social. Es una voluntad académica. Es una voluntad empresarial y de las organizaciones sociales. Mira, dentro del diagnóstico que realizamos, encontramos que para entrar al tema de manera real, necesitamos generar la integración del gobierno del Estado de Quintana Roo, del gobierno federal como gobierno, entidad conjunta, de los colegios y asociaciones y cámaras. Estamos hablando de profesiones civiles, estamos hablando de biólogos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de todas las especialidades en las que estamos involucrados. Cámaras de comercio, cámaras de que se comercio. dedican a la lana, porque son los más afectados también, los afectados. Y muchas veces no se trata tanto de lana, sino más bien muchas veces son costumbres y hábitos. O sea, Sí. eso puede ser una gran diferencia, que no hay dinero que los cuantifique. Necesitamos a la Secretaría de Marina, indiscutiblemente. Necesitamos a la Semarnat. Necesitamos a Sectur. Necesitamos a todos los municipios, que es un ente que siempre dejamos al final y sin embargo son los únicos actores que están en contacto con la sociedad real. Y son los administradores del territorio. ¿Ya? Dentro de todo el gobierno, los únicos que le dan la cara al ciudadano por obligación es el municipio. Todos los demás son gestores. Entonces necesitamos que los municipios sean partícipes reales, porque a fin de cuentas el costo de cualquier medida se va a repercutir siempre en sus arcas. Y son a los que la viejita les va a reclamar de que no recogemos su basura. Entonces, es muy importante que todo este conjunto, junto con la academia, formen algo que yo le estoy denominando el Consejo de Manejo de Sargazo, que básicamente es una medida de manejo costero integrado, donde cada uno dentro del ámbito de su competencia va a aportar y va a participar en lo que le corresponde. Si lo que le corresponde es vigilar que los recursos se apliquen correctamente, ese es su trabajo y tendrá que reportárselo al Consejo. Y ese es un órgano que tiene que ser, más que gubernamental, tiene que ser un órgano social, porque a fin de cuentas nos reporta y nos genera afectaciones a cada uno de nosotros. Estos sistemas existen en muchas partes del mundo. El manejo costero integrado no es algo nuevo, tiene más de 70 años que está haciendo casos de éxito en muchos lados, algunos también de grandes fracasos. Se han intentado casos de manejo costero integrado en Quintana Roo que no han prosperado, pero no pueden darse en cuestiones aisladas, tenemos que hacerlo en cuestión de voluntades grandes. ¿Cómo se financia esto? Porque sí, si hacemos cuentas, como lo dijo Rubén, no hay dinero que alcance. O sea, es una cantidad de recursos que se requieren impresionante. O sea, no es algo que puedo comprar en la tienda. ¿Qué es lo que necesitamos? Quitarnos un poquito
la soga, irnos un poquito con los financieros y ver que hay dinero donde hay utilidad. Y la utilidad puede ser para la sociedad, y dentro de esa utilidad para la sociedad puede haber una parte para la iniciativa privada, puede haber parte para el gobierno, puede haber parte de la inversión, puede haber muchos sistemas de reinversión. Hay una figura que se ha venido manejando en los últimos años, que es una figura que ha sido virtuosa, que son las asociaciones público-privadas, donde se pueden encontrar recursos nacionales, internacionales, en programas de protección internacional, en las mismas agendas ambientales, en las mismas agendas de desarrollo social, en derechos humanos. Hay dinero. De que hay dinero, existe el dinero. Lo que no hay es proyectos. De hecho, ahorita que lo comentas, que está ahorita muy de boga y creo que ya es un plan mundial lo que es el objetivo del desarrollo sustentable 2030, en donde la ONU menciona que sí da recursos o hay recursos, lo que no hay son proyectos que realmente acaben o realmente cumplan con los objetivos que trae esta Agenda 2030, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, está bien, mira, yo te voy a financiar a través de todas estas cámaras, pero pues ustedes conocen que el organismo regulador de muchos recursos internacionales es la ONU, la PNUD, entre otras, ¿no? Pero tiene que haber cómo los vas a manejar, a través de qué agenda, de qué actividades y todo. Y yo creo que se buscaría con este buen proyecto, tal vez promocionarlo para que entre dentro de uno de los actores, ¿no? Actores de 2030. Yo creo, ya porque ya estamos ya medio cortitos de tiempo, y yo creo que sí, se nos va a dar. Me emociono. No, y nos emocionamos todos, bueno, estamos horas. Yo creo que lo que tenemos que ver es, la verdad es que sí se puede. Esto fue un estudio que trabajamos en conjunto, fue una petición que hicimos amablemente desde el acuerdo, dijeron, va, órale, nos lo aventamos, ¿no? Digo, tienen costos, pero nos absorbieron, lo cual se los agradezco. Adri, por favor, un abrazo a Lebra, porque al final de cuentas ellos absorbieron el costo de este estudio que se hizo, de las vertientes que se podía hacer. No estamos detenidos, sé que estamos viendo también la cuestión por la iniciativa privada, la inversión extranjera, todo eso, que podrían ser actores que tal vez participarían. Eso lo hago para los que nos están escuchando, políticos, todo eso. Tenemos quienes podrían estar interesados en meterse en proyectos siempre y cuando fuera, como tú dices, una participación Estado particular, una cuestión así. Déjame hacer ahí el comercial. Por favor. Yo tengo una empresa que se llama Outsourcing Medio Ambiente, nos dedicamos justamente a consultoría en cuestiones ambientales, en cuestiones de riesgo, todo lo que tiene que ver con sociedad, pero la parte que nos está echando la mano en este caso, y que soy investigador dentro de esa institución, es el grupo Investi. Investi justamente se trata de eso, de cómo encontramos recursos para problemas complejos y creamos las asociaciones correctas para poder dar soluciones a los temas. Tenemos algunos casos de éxito, estamos con un tema de agua del aire, estamos con el tema de manejo de residuos sólidos, estamos con diferentes opciones, alumbrados, etc. Entonces, si alguno está interesado en algún tema en particular, hay una empresa que se dedica específicamente a eso, es gestora de proyectos, tocamos las puertas de donde sabemos que va a haber dinero particular, global, nacional, de bancos internacionales, etc. Entonces, si los vamos a ayudar, con mucho gusto. Y cualquier cosa que tengan de duda, ya sea particular o que necesiten alguna aclaración o haya dicho una burrada muy grande, por favor, háganmelo saber. A través de la misma asociación. La asociación, estamos en la página de Facebook también como la Procre, por el mismo Eficiento, todo eso, ahí quiero sus comentarios, quiero sus cosas así. Alberto está diciéndoles, hay oportunidad. Pero precisamente como eso está puesto. Ahora, lo que necesitamos es como principio. Sí. Hay que ver, ya está empezando a haber acercamientos, gobierno municipal, estatal, federal, la iniciativa privada, porque siempre habrá gente interesada, porque hay muchos rubros en los cuales se puede participar con inversión pequeña que puede ser redituable. Acordémonos que al final de cuentas vamos a tener un producto que es energía eléctrica, que gracias a Dios nuestra legislación nos lo permite poder regresar a la misma productora nacional. Aquí tal vez carecemos de ese problema. Sería interesante también para Quintana Roo. Dependemos mucho de Chipacén. Es más, a nosotros nos cortan las líneas y ya valimos. Al final de cuentas, es una productora, ¿no? O sea, muy buena, muy efectiva. Ayudaría a las plantas de turbinas que tenemos de emergencia aquí en el caso de exceso de consumo.
La verdad es que el proyecto está muy bien. Bueno, los proyectos se está haciendo ya el plan ejecutivo, parte de nosotros, Asociación Invest y Outsourcing, y la verdad es que está, ahí está. Es una cuestión de que nada más digamos, vamos, con la participación muy importante de todos. No queremos grupitos, no queremos cuestiones políticas, no, es un problema que nos atañe a todos los quintanarroenses, por no decir a todos los mexicanos. Y creo que es el momento de que todos nosotros, como sociedad y como compañeros, todo eso, digamos, vamos a poner un punto final a esto, vamos a tratar de arreglarlo. 2 años ya estaríamos funcionando bien si todo sale como debe ser, pues creo que lo podemos hacer. Entonces, vamos a rematar. ¿Alguna preguntita? Claro que sí, nos hace un comentario el arquitecto Ruelas. Escudo del Caribe es una propuesta legal del Sargazo que se ha ido consolidando desde el 2015 a la fecha, que comprende todos los componentes desde alerta temprana hasta aprovechamiento con un equipo multidisciplinario de especialistas en diferentes ramas que incluyen científicos de la UNAM, como la doctora Brigitta y Steven Citro, entre otros especialistas que han seguido el tema y los estudios relacionados con la zona. Así es. Nos mandan saludos desde Ecuador, desde Epicentro, Ecuador, Wilfrido Rosales Gansar. Wilfrido, un abrazo. Sí. Básicamente te da para ti, Ruelas, que de por cierto una llamada tuya a las 12 de la noche de ayer, pero bueno, ya estaba con su... No, Carlos. Es una gestión interna. Esa integración no la queremos ver. Estamos de acuerdo, el escudo se formó, pero sigue siendo al momento dado, tienen hasta la contención, tienen hasta en un momento dado la recogida, es algo que estamos platicando con ellos, todo eso. Todavía sigue el problema de qué hacer con eso. O sea, sí se ha hablado de hacer casas, se ha hablado de esto, se ha hablado de lo otro, pero al final de cuentas no se tiene algo conceptual bien hecho. Lo que se está proponiendo ahorita es precisamente un uso final, que es la producción de energía. Tiene un uso residual porque la energía plasmática, cuando se trata de plasmática, se produce una ceniza que con ciertos aditivos cementante. Te puedes hacer los bloques famosos que ya no tienen ningún problema de ecológico ni de contaminación ni nada. Y al final de cuentas, tu consumo es relativamente, o tu huella de carbono es muy baja. Tan es así que te dan bonos de carbono por estar haciendo plasmático, más que usar las turbinas de turbocina y cosas así. Entonces, al final de cuentas puede haber muchas formas. Del comité escudo sí estoy de acuerdo, lo estuvimos oyendo, es como una parte. Hay que entender que este proyecto es abierto, es lo que quede muy importante. No está casado con nada. No está casado con nada y con nadie. Es un proyecto que yo invito, y estamos invitando, Alberto, y estamos invitando nosotros, a que participemos conjunta. Todos. No queda nadie fuera. Ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones... Nada. Es un verdadero proyecto democrático. Es del pueblo. Y es para el pueblo. No, bueno. Oye, ¿no salía aquí el señor Rubén? Víctor, comentario final. No, pues más que nada, como lo comentabas, ¿no? Unirnos todos este esfuerzo que al final del día, pues todos vivimos aquí en Quintana Roo y es un problema que, pues ya no se va a presentar ocasionalmente, sino se va a presentar año con año. Y bueno, yo creo que sumarnos y sumarse todos a este barco que es, al final del día va a ser el arca o parte de un arca que pueda hacer, ¿no? Y salvarnos. Básicamente es nuestro estado, básicamente lo que vivimos. Claro. Mi estimado, antes que nada, te quedes tu punto final, te agradezco mucho por estar aquí. Me da muchísimo gusto que estemos otra vez incorporados, trabajando juntos. Ya me da gusto trabajar porque en serio, son a veces proyectos pesadas. Es este hombre, no tiene ni idea de cuánto se lo aprende. No. Y aparte fue el que ocasionó que conociera yo a este hombre. Que por cierto, así es, fue como nos fuimos conociendo todos un equipo. Yo no cargo esa culpa. Tu comentario para cerrarte. A mí me gustaría cerrar nada más hablando acerca de nuestro gran problema de lenguaje. Todos hablamos español, pero hay quien habla español científico, hay quien habla español protección civil, hay quien habla español gobierno, español industria, español empresa. Y en ese español, que aparentemente todos hablamos, muchas veces perdemos la comunicación. A mí me ha tocado participar tanto en la academia como en el sector privado, como especialista en la UNIENTE,
y encontrar el punto común y darse cuenta que todos estamos hablando de la misma esperanza, pero con diferentes puntos de vista, es la oportunidad donde podemos generar realmente los casos de éxito. El hecho de que se haga una propuesta que coge probablemente en un rubro porque alguien lo conoce mejor, es la oportunidad para hacer que esa propuesta funcione y hay que sumarlo. Pero no podemos dejar de ver que hay otras limitantes que muchas veces son las que no nos permiten que los proyectos avancen. Busquemos la manera de integrar a nuestro lenguaje las otras visiones de los problemas. Si logramos ampliar nuestras visiones, vamos a ser mejores especialistas y vamos a generar mejores posibilidades de éxito en problemas que son muy complejos y que no dependen ni de una, ni de dos, ni de tres voluntades. Estos problemas dependen de la voluntad de toda una sociedad. Y ese es nuestro reto y esa es nuestra oportunidad. Así es, sabias palabras. Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgo y protección civil, transmitiendo en vivo desde el estado de Quintana Roo, Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya. Es un tema muy interesante que tuvimos. A nuestro equipo técnico que está acá trabajando, les agradezco mucho, Rosy, muchas gracias por apoyarnos. Víctor, ya de casa también. Y a todos ustedes les agradezco mucho su atención.